Bienvenidos a la primera transmisión de K-Scene 2015. Hola, yo soy Gemi de Sunset Plus. Es el primer especial de fin de año de K-Pop en Morelos, así que vengan a celebrarlo con K-Scene y todos nuestros invitados especiales. Es agradable poder crear un espacio para los K-Popers en Morelos, y para mantener ese entusiasmo, Hallyu Harajuku con K-Pop en Morelos ha creado un show especial para ustedes. Es un proyecto que intenta unir todo lo relacionado con el movimiento Hallyu en el estado. El especial de fin de año contiene entrevistas, un pequeño juego y presentaciones de nuestros grupos invitados. ¿Deberíamos comenzar ya? ¡Go, go, go! Ellas debutaron el 18 de enero del 2014 en Comics Rock Show con Oh My God de Kersey. Han pasado por gran variedad de integrantes, llegando a ser hasta 6. Actualmente está formado por 5, estando una de ellas inactiva por el momento. Han ganado segundo lugar en Dance Cover en el Asian Music Evening y en el Expo Magic, ambos eventos del 2014. Y un tercer lugar en la tercera edición de Bamboo Fest. Veamos quiénes son ellas. Hola, nosotras somos Luxby. Yo soy Sui. Yo soy Amy. Yo soy Yue. Y yo soy Nat. Tenemos una página en Facebook que se llama Luxby. Ellas parecen muy tímidas, pero muestran una gran pasión y desenvolvimiento a la hora de bailar. Ahora nuestro segundo invitado se trata de un grupo mayormente de chicos. El grupo comenzó hace 2 años de la unión de un par de amigos para participar en un concurso de baile. Ahí nació la idea de formar un grupo. Tuvieron varios miembros, pero al momento de debutar fueron 3 los definitivos. En 2014 tuvieron la oportunidad de presentarse en muchos grandes escenarios como la TNT, la Magic y Stage K-Pop. También fue el año en que aprendieron mucho como grupo y del mundo de Dance Cover. El grupo ha pasado por muchos cambios a lo largo de su camino, pero fue en 2015, en Genoxa, que ganaron el primer lugar en el concurso de Dance Crews. ¿Quieren ver quiénes son ellos? Veamos. Hola, nosotros somos Keio. Yo soy Cien. Yo soy Hugh. Yo soy Iker. Hola, soy Atem. Estamos en Facebook en una página de like que es KeioNectMX. Muchas gracias. Ellos parecen tan precisos a la hora de hablar. Dicen justo lo que tienen que decir, al igual que el momento de bailar. ¿Por qué no conocer un poco más a fondo a estos grupos? Veamos las preguntas random que preparamos para ellos. ¿Cuál ha sido la presentación más memorable? Pues la de el tipo. La de el tipo. Porque estábamos 6 y aparte porque había muchos más grupos, era como interesante. Era convivencia. Ajá. Y había muchos chicos. La presentación más memorable creo que fue la de Ice Cream en la Bamboo porque pues las fiestas parecen muy bonitas y muy coordinadas, muy pensado y sí tuvimos bastantes ensayos y pues sí, creo que para todas muy significativos en la banda. Me han gustado mucho, que es la del Voice World en el DF, que fue cuando tuvimos nuestra presentación de regreso, porque tuvimos un descanso muy largo. La de la Genoxa, porque fue donde ganamos nuestro primer lugar. Y esa siento que ha sido la más memorable, porque fue nuestro primer premio después de 2 años. ¿Cuál es la coreografía que más te ha gustado? Pues todas. A mí la que más fue la de Like a Cat, el vestuario, ajá, por el vestuario. La mía de Ice Cream. Me ha gustado mucho la de Roar de VIX, porque realmente soy muy fan de ellos, soy Starlight. Tuve como que la suerte de ser mi bias. La de Something the Girls Day, porque desde que le habíamos comentado a algunas amigas, tanto Ciel como yo, nos habían dicho que si no hacíamos el paso así como de gato, que es al principio, si no hacíamos eso, que no lo hiciéramos. Entonces cuando le empezamos en la TNT fue cuando nos gritaron más, entonces eso fue lo que más me gustó. ¿Significado del nombre? Pues el nombre no se lo pusimos nosotras, fueron otras chavas que ya no están. Y originalmente era algo de Luxurious Dancer, entonces es como bailarinas lujosas. Somos lujuriosas. Pero ahora es como Luxury Dancer. Ajá. Que somos más pobres que nada. Entre nosotras nos llamamos lujuriosas. Vacas lujuriosas. Lo hicieron entre Iker y Diego de Street Hit, KeioNect. Entonces lo pensaron así como que conectados por la música de chinos.
Y después ya la gente cuando empezamos a presentar no sabían pronunciar bien el nombre del grupo. Entonces se me ocurrió, como era K-, ponerle un punto. Entonces Keio, como de knockout. Y así se quedó, entonces ya todos nos dicen Keio. ¿Cuál es su función en el grupo? Mira, mi jefa más nueva nos ayuda a corregir los pasos o a analizarlos en la coordinación. Es la más bonita. Rubí es la líder del grupo. Es como que la que nos da como orden y siempre nos anda apresurando para ir a los ensayos. Es la que nos registra en los momentos. Nos registra y hace todas las cosas de líder. Jimena, pues Jimena ella... Es Jimena. Es Jimena. Es en la función de divertirnos Y también nos corrige. sí, o sea, creo que a lo mejor tiene como más voz a lo mejor para expresar de qué errores tenemos cada una. Y es muy observadora. Bueno, porque me doy cuenta que se da cuenta. Nos critica. Ajá. Nos dice quién va bien, quién va mal, se adelanta y cosas así. Pues Natalia más que nada siento que es como que la que pone más atención en las coreografías. Por ejemplo, ella hace una coreografía y rápido saca los pasos y aunque nosotros los sintamos muy difíciles, ella de repente dice, es que es así y así. Y dices, ¿cómo? Y te enseña poco a poco, es lo que me gusta, porque personas que tengan tanta paciencia no hay. Y ella como que es muy paciente con nosotras, trata de enseñarnos conforme nosotras entendamos. Como que también, siempre como que nos apoya, es muy linda, la verdad. Iker es el líder, Ciel es el coreógrafo y es parte del equipo de estilo, maquillaje y vestuario conmigo. Atem, pues es el más pequeño, tiene salud. Yo soy el manager, yo soy el que consigue las presentaciones, el que trata con la gente, todo. Describe cómo te sientes al subir al escenario. Soy muy nerviosa. Es mucha emoción, ¿no? Porque es lo que más me gusta y pues quiero que la gente vea. Yo me siento emocionada. No son mucho los nervios, sino más la adrenalina. Sí, igual tengo así como que se me sale el corazón, las manos, todo, pero es Me va a dar un palo. pero de verdad es como bien emocionante, como sentirme en casa. Es divertido, es emocionante y también como que estresante porque siento que se me va a olvidar la coreografía o algo así. Si pudieran elegir a un miembro de otro grupo, ¿a quién escogerían y por qué? Escogería a Cervecita de Dayan. Cervecita. Taranje, Cervecita. Y a Hasi, porque las dos bailan increíble, me fascinan. Y a Rika de Street Hit y a Diego, porque wow, me encantan. Ya que hemos conocido un poco más de ellos, creo que ha llegado el momento que muchos esperan. Esta es nuestra primera presentación del especial de KC. Looks D. Music, start. This is JYP Production. Goodbye, baby, goodbye. 또 서대로 들어가면 돼. 아무런 말도 하지 말고 이대로 사라져 주는 거야. Baby, goodbye.
삐거덕거리는 소리 하나도 없이 그렇게 구렁이 탑 넘어 가득 부드럽게 날 속였지. 참 대단한 쇼를 봤어 내가. 네 덕에 표도 안 싸고 다 공짜로 좋은 자리에 딱. 하지만 너 이제는 빠이빠이. 너의 그 연기가 정말 놀라워. 너무 뛰어나서 결국에 날 놀리고 말았어. Goodbye, baby goodbye. 그냥 아무런 말도 하지 말고 이대로 쓰러져주는 거야. Goodbye, baby goodbye. 즐거웠어 재밌었다고 생각할게. 그러면 여기까지 하기 쉬운 이제 끝난 거야. Baby goodbye. Goodbye. Si quieren ver más de LuxD, no olviden comentarlo en el video. También revisen su página de Facebook para saber más de ellas. El siguiente segmento es un juego que les hemos hecho a LuxD y KO. Es un random play dance de todas las canciones del K-pop del 2015. Queremos saber quiénes se saben más bailes. Y ya que hablamos de tiempo, viajemos al pasado y demos un recorrido por el Hallyu en México. Estén atentos a la información, podrán ganar una pequeña sorpresa. Let's go! 다 같이 움직여 better. Bang bang bang. 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 너 말곤 그 문을 닫아. Call me baby, call me baby, call me baby, call me baby, girl. 나를 너로 존재하게 해. Lights out, killing it some more. Bad bitches get down on the floor. Lights out, killing it some more. Bad bitches get down. Looking for the paradise lost. 달콤한 꿀처럼 좋은 건 말이야. Baby I'm natural diamond lost. 미치게 탐나는 종. 또 위로 다 다쳐도 괜찮아. 난 끈적없이 chain up, chain up. 철거 쇠사슬이 걸린 이 Love is for walls. 너로 채운 mirror, mirror. Love is for walls. 너는 FM 어디서나 FM 하나부터 열까지 모든 게 다 FM. 너는 나를 보고 또 왜 나를 보고 또 똑같나요? 날 보고 미쳐. 나 자꾸만 심쿵해. 날 보면 볼수록 가슴이 쿵쿵대. 나도 모르겠어 심쿵해. 나 그리운 마음이 모여서 내리는 날 구사수 스투를 좋아해요. 구사수 스투. Hey, where'd you get that body from? I got it from my dad. Daddy, I got it from my dad. Si hablamos del K-pop, debemos hablar del Hallyu. Hallyu significa la creciente popularidad de Corea del Sur. Comenzó a mediados de 1999 en varios países asiáticos. Inició con los doramas y rápidamente fue emparejando su éxito con las películas y el K-pop. El Hallyu ha crecido tanto en los últimos años que lo pudimos ver llegar a nuestro país, México, a mediados del 2007 y tomando mucha más fuerza en el 2010, aunque no se tiene una fecha exacta para definir, pero es indudable que ya está más que estable en el país.
y ello lo demuestra el creciente interés del K-pop en los fans mexicanos. Pudimos ver en un principio la llegada de Wonder Girls el 31 de julio de 2009, cuando abrieron el concierto de los Jonas Brothers en Monterrey, convirtiéndose así en el primer grupo de K-pop pisando tierra mexicana. Y aquí comienza nuestro paseo por la línea del tiempo del K-pop en México. Septiembre 6 de 2012, Junsu se presenta en Auditorio Blackberry. Junio 28 de 2013, U-KISS se presenta en José Cuervo Salón. Agosto 8 de 2013, En Black se presenta con Rake en evento organizado por Arirang TV y Televisa. Agosto 20 de 2013, Park Hyun-min y Ho Jun-sen de SS501 hacen fan meeting en Teatro Metropolitan. Abril 4 de 2014, SHINee se presenta con su tour The Fair Concert SHINee World 3 en Arena Ciudad de México. Agosto 14 de 2014, Teen Top se presenta en José Cuervo Salón con 2114 World Tour High Kick. Septiembre 18 de 2014, News se presenta en Auditorio Blackberry. Junio 9 de 2014, En Black regresa a México y se presenta en Pepsi Center World Trade Center. Octubre 30 de 2014, Music Bank en México, en Arena Ciudad de México, donde se presentan EXO-K, Beast, VIP, BTS, Infinite, Ailee y Girls' Day. Noviembre 7 de 2014, Super Junior viene a México con Super Show 5 en Arena Ciudad de México. Mayo 8 de 2015, Boyfriend se presenta en Auditorio Blackberry. Julio 29 de 2015, BTS regresa a México, esta vez con su tour Love Trilogy Episode 2 de Red Bullet en Pabellón Oeste. Julio 31 de 2015, Kim Hyun-jung se presenta en Teatro Puebla. Octubre 2 de 2015, Kim Kyo-young de SS501 se presenta en Auditorio Blackberry. Octubre 7 de 2015, Big Bang se presenta en la Arena Ciudad de México. Hasta aquí hemos llegado y a pesar de ello ya tenemos fechas confirmadas para el próximo año, como el 13 de enero, el día en que Infinite se presentará en el Auditorio Blackberry. ¿Qué otros grupos visitarán México? Estamos ansiosos esperando la llegada de más K-pop a nuestro país. ¿Estuvieron muy atentos? Espero que sí, porque ahí viene la pregunta. ¿La línea del tiempo de K-pop contiene a todos los grupos que han venido a México? ¿Hace falta alguno en la lista o está completa? Comente sus respuestas en la publicación de Facebook en este video. Continuamos con la segunda y última presentación del programa. KO. ¿Qué baile nos tendrán preparado? Music, start! 신비로웠어 내가 널 봤을 때 뭔가 짜릿해지는 열기가 전해왔어 내 가슴의 온도 높여놨어 Baby you know that 돌아갈 길은 내가 다 막겠어 사랑 이유이란 탈출구 난 너만 보이지 마음 조이지 잊지 못해 누구도 My lady 눈빛이 만날 때 널 끌어당겨 안아도 될까 심장 뛰게 만든 넌 정말 amazing That lady 너의 그 몸짓 시험에 날 받들여 결국 너만 바라본다 넌 정말 amazing amazing 이제껏 나와 하나씩 알아가 멈춰져 몰래 난 rotation 입술과 끊길 이 마음까지 혼자 갖고 싶어 My lady 너였어 나봐 내 목숨까지 걸어볼 사람 벗어날 수 없는 넌 정말 amazing That lady 너의 그 향기 맡고 싶어 넌 나의 전부 너를 꿈꿔본다 넌 정말 amazing amazing 뱃속에 감춘 모습을 내가 들춰낼 그날까지 여기서 멈출 순 없어 You have to love me you're so special 눈빛이 만날 때 널 끌어당겨 안아도 될까 심장 뛰게 만든 넌 정말 amazing That lady 너의 그 몸짓
Busquen la página de Facebook de KO para saber más sobre ellos y tener información sobre sus futuras actividades. Hemos llegado al final del especial de K-Saint 2015. Esperemos que hayan disfrutado mucho las secciones y presentaciones de nuestros grupos invitados. No olviden comentar a qué grupos les gustaría ver en una próxima edición y qué es lo que quieren mejorar o agregar al programa. Les deseo que con el esfuerzo constante de su trabajo, todos sus propósitos se hagan realidad. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias y hasta la próxima. Somos Split Seed. Les deseamos un feliz año nuevo y que todos sus deseos